Bien, página 7. Comenzamos ya a tocar el punto 1 del método de interpretación bíblica. De aquí arrancamos ya con interpretación bíblica. Método gramático histórico, contexto histórico, cultural. Vamos a ver el asunto del contexto, lo importante es el contexto. Entonces, usted tiene un cuadro más adelante, rapidito, para acelerarle, para poder entender. Hay un cuadro, un círculo en la página 11. El círculo nos va a servir siempre. Está el texto como el centro de todo lo que nosotros, la clave, es nuestro material, es nuestro contenido. Pero en todo el texto, o el empleo del texto, vamos a tener siempre contexto. Y vamos a tener un contexto cercano, un contexto lejano, y vamos a tener contexto que aquí se llama inmediato, extenso y canónico. Los tres contextos. Pero dentro de ese contexto está también otra forma de verlo. Y otra forma de también graficar es el contexto histórico cultural. Es lo que ya tocaron un poquito ustedes cuando vimos el pasaje propiamente. Entonces veamos ahí algunos puntos a ver. La meta de la investigación histórico-cultural: reconstruir o por lo menos entender la situación histórica y características culturales de un pasaje específico tan claramente como sea posible. De cierta forma es como fijar en el tiempo. Vamos a agarrar un pasaje, tenemos que viajar allá y pensar en ese contexto. Para los niños, han visto tal vez ¿cómo se llama? Superlibro. Superlibro, ¿no? Es como un viaje en tiempo, y debería ser así cuando estudiamos la Biblia. Deberíamos pensar, ¿qué está pasando en ese momento? ¿Cuál es la situación geográfica? ¿Qué es la situación política? ¿Qué es la situación social? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la relación de hombre, mujer, matrimonio, familia? ¿Cómo son los negocios? Todo lo que hay. Y eso ya es contexto. Eso es contexto. La situación del escritor, especialmente cualquier cosa que ayude a explicar por qué escribió dicho pasaje. Por ejemplo, por eso cuando ustedes han escuchado a unos predicadores o nosotros mismos hablar de Pablo diciendo Pablo estaba en prisión cuando escribió esta carta, o Pablo estaba en su segundo viaje misionero cuando escribió esta carta, y entender cuándo era el momento que escribió nos hace tal vez comprender las motivaciones del escritor, nos hace entender tal vez la situación que él estaba viviendo. La situación que él estaba viviendo, y entender al escritor es clave. No sé, cuando ustedes leen algo o leen un artículo de alguien, o leen una palabra de algún libro, ustedes piensan que yo no hablo igual que habla otro, ¿no? Yo no uso los términos que usa otra persona, porque cada persona tiene su propia identidad, aún en su manera de hablar y aún en su forma de entender las cosas. Por eso también hay una diferencia entre uno y otro que va a enseñar la palabra. Es entender al escritor. Segundo, la situación de la gente que envuelve con ese contexto. Los recipientes del mensaje o los receptores del mensaje que están recibiendo el escrito, ¿quiénes son? ¿Cómo eran? Y ahí comenzamos a preguntarnos de ese contexto. ¿Qué material necesito para esto? Para ustedes que tienen una Biblia, digamos, solamente en mano. ¿Qué necesitamos? Primero, antes de irnos al mapa, antes de irnos al diccionario, antes de irnos a un comentario o una herramienta extra, el mismo texto. El mismo texto. Porque pensando en el mismo texto, ustedes pueden saber ciertas cosas de la gente. ¿Cómo sabemos de los hermanos de Corinto? Usando otra vez el tema de Corinto, usamos Corinto. ¿Cómo sabemos cómo eran ellos? Por lo que se describe de ellos en el mismo texto. El mismo texto nos da luces
antes de entender un pasaje específicamente, un capítulo, por ejemplo, necesito entender todo el libro. Y para eso hay que estudiar un poquito más, ¿no? A estudiar 1 Corintios 2, deberíamos haber estudiado capítulo 1 y deberíamos haber leído por lo menos una sola vez todo el libro entero. Como nos explicó en la anterior clase, Sí, sí. de la salvación, ¿no? Sí, sí. Tercero, la relación entre el escritor y la audiencia, o la gente envuelta en ese texto. ¿Cuál es la relación de ellos? ¿Qué relación tenía Pablo con los que estaban escuchando el mensaje? ¿Los conocía? ¿Cuándo los conocía? ¿Hace cuánto que no vino con ellos? ¿Hace cuánto que trabajó con ellos? Todo eso. Pablo por eso dice algo. ¿Por qué? En este caso estamos usando el contexto de Corinto. Y número 4, las características culturales e históricas mencionadas en el texto. El mismo texto te menciona aspectos culturales. Por ejemplo, en Corintios, ya vimos hace rato el tema de los sacrificados a los ídolos. ¿Y eso de dónde sacamos? ¿De qué pasaba? Y hay que irse a ver el contexto de los mercados, cómo eran los mercados, el asunto del paganismo, cómo era en Corinto. A propósito de Corinto, hay un libro que se le recomiendo, se llama La Catástrofe de Corinto. Para entender cómo era Corinto. Un buen libro. Se llama La Catástrofe de Corinto. Ya de ahí, si podemos tener otra herramienta, ya seremos otra. Hay libros como comentarios, o diré como enciclopedias bíblicas, diccionarios bíblicos, entonces que te dan contextos, situaciones. Y de ahí puede ser geografía, estudiar los mapas y todo lo demás, me parece que vale la cosa. Entonces, para entender, si yo no entiendo ese contexto cercano, no voy a entender entonces la mente de la gente, entender las cosas. Y verían ahí el polo, ¿no? Como decimos, una cosa es lo que yo uso ahora en una palabra y otra cosa es como lo usaban allá en ese momento, para entender la situación. El principio. La interpretación correcta de un pasaje bíblico será consistente con el trasfondo histórico-cultural de dicho pasaje. Los pasajes bíblicos no solo expresan una serie de pensamientos y argumentos, sino que también reflejan una forma de vida. Los escritores sagrados escribieron sus mensajes principalmente para gente de otro tiempo, idioma, cultura y demás cosas. Entonces yo debo entender ese contexto. Y el contexto es de suma importancia a la hora de interpretar los pasajes. Como les dije, no puedo yo directamente saltarme del texto a directamente aplicarlo en otro tiempo si yo no he primero entendido ese contexto. Y es ahí por eso que se usa la frase, no un texto fuera de contexto, es solo un pretexto. Entonces lo uso el pasaje, pero no lo estoy interpretando el pasaje. Muchos podemos usar la Biblia, pero no podemos estar enseñando propiamente la Biblia. Es muy diferente una cosa con la otra. Por ejemplo, ustedes con 1 Juan que habla sobre el amor, que es diferente a lo que estás diciendo. Por ejemplo, el tema del amor es muy diferente y a la misma vez se puede ser a veces similitud. Pero por ejemplo, 1 Corintios 13 en el amor no tiene nada que ver con el amor de cómo se lo usa. En 1 Corintios 13 está hablando del amor en la iglesia, los hermanos, y está hablando tiene que ver con los dones espirituales. Porque si yo tuviese y no tengo amor, y si yo diese y no tengo amor, si yo hiciese y no tengo amor, vengo a ser. Entonces tiene que ver con los dones espirituales. Nada más, en el contexto de Corintios 13. Habría que estudiar el 12 y el 14. Y justamente ahí en el medio, entre el 12 y el 14, que son los dones espirituales, 12, 13 y 14 son los dones espirituales. Ahí está el capítulo que en el medio está el 12, para hablarnos de algo que es importantísimo. El don del amor es un regalo de Dios. Y si no entiendo eso para todo, entonces mi profecía es mala, mi enseñanza es mala, todo se convierte
Y ahí la gracia se convierte en desgracia. Claro, porque puedo enseñarle la gracia, pero si no tengo gracia, es una desgracia. Y eso pasa mucho. Eso pasa mucho con gente, por ejemplo, que enseña la verdad de la Biblia, pero la enseña sin amor. Y ese es un problema también. Y es como al revés. Al revés sería también enseñar el amor sin la justicia. Es al revés. Y nos pasamos así. Nos pasamos a veces haciendo cosas que no están bien, que no son correctas del todo. ¿Preguntas de este punto? Contexto histórico. Pero podemos nosotros, oramos un texto de la Biblia y queremos enseñar, podemos nosotros exagerar algunas veces. ¿Exagerar como qué cosa? O sea, entendemos algo, ¿no? Y quizás no somos guiados por el Espíritu Santo. Y decimos algo, ¿ya? Y le hacemos hacer otra cosa y lo decimos con una autoridad, como si fuera así. Claro, por eso. Y eso digo yo, exageramos, o sea, ahí está mal, ¿no? Por eso queremos, para que yo enseñe con autoridad, debo estar seguro de que el texto bíblico es correctamente interpretado. Ese es el estudio. No puedo agarrar deliberadamente un pasaje y decir así dice Dios, o decirlo así tan torpemente o fuertemente o incisivamente o insistentemente y resulta que no es cierto, o resulta que está mal, o resulta que estoy interpretando mal el pasaje y yo me la estoy creyendo, ¿no? Me la he creído, digamos, ¿no? Y está mal, pues si no entendiste el pasaje, mejor no hables con esa vehemencia. Pero a veces ocurre, hermano, cuando nosotros predicamos el Evangelio afuera, usamos textos que no quieren decir eso, pero lo usamos para que la persona pueda entender el Evangelio. Cuando queremos evangelizar, ¿no? Pero memorizamos textos a veces y le decimos, aquí la Biblia dice esto, y sin embargo no es eso lo que dice el versículo. Como por ejemplo uno de los famosos pasajes usados en el evangelismo es ¿cómo se llama? Apocalipsis 3:20. Aquí estoy a la puerta y llamo, y ese pasaje no es evangelismo. El pasaje es para la iglesia. Es una exhortación a la iglesia de que la iglesia tiene a Cristo afuera. Es Cristo que está tocando la iglesia, la puerta de la iglesia. Y la iglesia son las 7 iglesias de la Apocalipsis, que está el mensaje. Alguna de las iglesias no es evangelística. Más bien es el que deberíamos aplicando nosotros mismos. Pero lo usamos para evangelizar. Pero lo usamos para evangelizar. Y con esa insistencia, como digo, ¿no? Una persuasión. Una persuasión basado en algo que decimos, pero qué bonito suena, ¿no? Pero si usted está dando la palabra no vuelve vacía, ¿no? De todas maneras, ¿no? Porque hay muchas personas, pienso yo, ¿no? Por el Evangelio, se han convertido por... Claro. Ahora otra cosa. Una cosa es nosotros haciendo nuestro trabajo. Y otra cosa que hay que entender es que después de que si lo hacemos nosotros o no lo hacemos nosotros, el trabajo es del Señor. Pero no por eso yo pierdo mi culpa. Soy culpable. No, pero mira, se convirtió, digamos, ¿no? Y fue con Apocalipsis 4. ¿Cómo se llama? 3:20. Con Apocalipsis 3:20. Por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor, digamos, ¿no? Esa es la obra del Señor, pero no la tuya. Porque voy sin tu matasar. Y sí, el pastor Daniel contaba, lo cuento porque lo contó, que él evangelizó en su pueblo cuando recién predicó, cuando Jesús se convirtió. Él evangelizó con Mateo 24 su pueblo. Mateo 24 es del milenio. Ya para alguien que estudió un poquito el capítulo 24 y sabe un poquito el contexto de Mateo y sabe un poquito de escatología, no lo enseñaría pues evangelísticamente, porque es para el futuro. Pero él enseñó con tanta vehemencia y dijo ahí iba a haber hambruna en el mundo y no sé qué más, y las vacas estaban muriendo en ese tiempo en el pueblo. Y aquí mirá, ya están muriendo, el Señor ya viene pronto, qué sé yo, y la gente se
Y ese es un asunto de Dios. Los frutos siempre van a ser del Señor. Hay mucha gente, pero eso no le quita la responsabilidad, como dije, al que enseña, al que predica. A veces tenemos todas las ganas de enseñar, de transmitir lo que sabemos poco, lo que sabemos harto, que no sabemos cómo transmitirlo. Y encontramos un pasaje acá, Sí. de suelto allá. Yo pienso que hay perdón en la ignorancia. Exacto. Hay perdón en la ignorancia y al que poco sabe, de cierta forma, poco se le demanda. Pero a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Exacto. Cuando uno tiene conocimiento, por eso estamos aquí, Para tener más responsabilidad. Ya pasó. Para tener mayor responsabilidad. ¿Qué iba a decir, María? Y María no pagué eso. No quiero saber más. Y ahora, por ejemplo, siguiendo el chiste, diré que chiste. ¿Qué valería? La mayoría entonces dice eso, ¿verdad? Entonces no conozco. Entonces no estudio más, porque al fin y al cabo me hago más culpable. Me hago más responsable. Mejor, más juicio. Y entonces no estudiamos nadie. Entonces por eso la Iglesia Católica quedó como tal, en los años antes de la Reforma, 500 años atrás. Por eso la Iglesia Católica dijo, no hay que enseñarle a la gente del pueblo, o se van a volver locos, o van a recibir mayor condenación, que es los dos términos como que manejamos. Entonces solamente nosotros, los estudiados, los del clero, nosotros nomás vamos a enseñar. Y ellos mismos enseñaban las mal. Enseñaban mal y que quitaron la Biblia al pueblo, y la Biblia no tenía para el pueblo. No, pero la Biblia resulta ser que, según ella misma, es para todos. Y todos somos llamados a ser llenos de la palabra del Señor, que la palabra de Dios abunde, dice Pablo, para conocerse en nuestro corazón. Entonces, hay un llamado bíblico constante a meditar, escudriñar, a poder estudiar la palabra del Señor con responsabilidad, y hay que hacerlo. Muchas veces somos negligentes, no nos compartir la regla, o le decimos ya hiciste la oración, ya se creyente, yo doy los libros, y sin explicar el límite de la regla también. Ahí está la responsabilidad. Ahí está la responsabilidad también. Avancemos un poquito más. Razones para considerar el contexto histórico cultural. Necesitamos considerar la perspectiva del autor y la audiencia original. Las circunstancias en las que ocurre la comunicación afectan sustancialmente el significado. Ya hablamos un poquito de eso, de la comunicación. El uso muy claro de esta necesidad son las cartas del Nuevo Testamento que fueron escritas bajo circunstancias específicas, a personas específicas, con propósitos específicos. Para algo. Cada carta tiene un mensaje. A ver, díganme cada uno, puntualmente rapidito. Vamos, Romano, primera carta. Un mensaje, un propósito general. Doctrinal, pero ¿qué doctrina? Salvación. Otra carta doctrinal, Gálatas. La ley y la gracia. Dogmatismo. Ahí está. Volver al judaísmo otra vez. O vivir en la gracia. Ahí está. La ley y la gracia está ahí. Está ahí. El dilema de la ley y la gracia está ahí. Vamos a Efesios. ¿Qué sería? ¿Qué propósito, qué mensaje tiene Efesios? ¿Ah? Están estudiando los jóvenes, ¿no? Algo han aprendido, creo. No, ahora se pone profe. Si no, vamos a hablar al profesor ahorita. Los beneficios de la gracia puede ser la posición en Cristo. Eso es la posición en Cristo, porque el énfasis en la posición en continuamente en los capítulos 1, 2, 3 y 4, eso finalmente, y después el capítulo 5, 6, y eso es la práctica. Entonces, los 4, 5 y 6, la mitad. Ahí. Pero cada carta tiene un propósito. Tiene un tema y tiene un propósito. Es para un grupo específico. El resto de la escritura también debe ser entendida desde la perspectiva del autor y los lectores originales. El ejemplo de ciertos salmos, ahí está, Salmo 34.
Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él echó y se fue. Bueno, tienen ayuda a ustedes en su Reina Valera, ¿no? La mayoría de ustedes en su salmo tienen esa explicación del contexto un poquito de los salmos. Los salmos dicen, ¿no? Así como este que está aquí, está en otro. Por ejemplo, el Salmo 88, cántico, salmo para los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Maulá, Masquín, Ismael, Azaraita. Y uno dice, ¿cómo? Y claro, uno debe ir a la historia, más allá de la historia de David, y se encuentra con este momento histórico. Entonces entenderá por qué se dijo esto, ¿no? Al músico principal, ¿quién era el músico principal llamado Gipi? Y se debe ver en la historia. Sí, claro, aquí es uno de los hijos de Coré también allá, en el pasado. Por ejemplo, en la palabra Asaf, ¿qué significa? Y ahí están los salmos, tienen casi, o la palabra Sela, escucha con atención, o para y escucha, una dos formas tal vez de decir. Tienen esas ayudas. O el Salmo 51, famoso salmo, dice, salmo al músico principal, masquil de David, y masquil por si acaso es una forma de música, una forma de género, una forma de un género, exactamente. Y dice, cuando vino Noé, edomita, y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Melech. Perdón, el Salmo 52, En cambio, el Salmo 51 es cuando David se llegó a Betsabé y vino Natán, el profeta, y la acusó. Y le dijo, eres culpable. Entonces, su arrepentimiento de David es el capítulo 51. Entonces, bueno, tenemos así unas ciertas ayudas, ¿no? El contexto de las crónicas, de los libros, cuando estamos haciendo el libro, por ejemplo, ahí están los reyes, las crónicas, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, y entonces tenemos un contexto también histórico aquí. El contexto de los jueces. ¿Cómo es el contexto de los jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cada vez que Dios le levantaba un juez, adoraban y buscaban al Señor, se moría ese juez y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el momento histórico. Es el momento histórico de Israel. Entonces, hay un contexto. Y entendiendo ese contexto, ese momento, entiendo mejor el pasaje. Y aún el uso de las palabras. Así podemos contextualizar apropiadamente el mensaje del autor a la audiencia original. Hay que entender qué les dijo originalmente a ellos para que eso me sirva ahora a mí también. Y eso sería un manantial de agua fresca, presente, en nuestro presente. Contextualizar significa envolver o empaquetar la verdad bíblica de manera que sea relevante a la diversidad cultural de nuestro tiempo. Hay que entender la verdad, hermano, antes de pensar en nosotros. Hay que pensar en ellos. Allá, para ellos, ¿qué significó en ese momento? Antes de pensar rápido, lo que rapidito ya queremos nosotros entenderlo nosotros para que queremos tomarlo. Y eso es un peligro. Tiene que ver con la aplicación del significado del pasaje bíblico a la audiencia actual. Ya eso es la contextualización. Contextualización correcta no significa sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Mezcla de dos culturas, ¿no? Y ahí hay un problema en el sincretismo ahora, por ejemplo. Los judeo-cristianos están ahora mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, como si nosotros fuéramos judíos y la práctica judía debemos seguirla nosotros. Aquí tenemos una iglesia muy famosa, la primera iglesia judía, está con esa ola. La tienen muy encarnada y siguen todos, siguen las prácticas de las fiestas judías. Todas las fiestas judías así, las celebran, cosas así, celebran el ¿qué se llama? Otra cosa más, yo conozco uno de ahí de la iglesia y me comenta algo. Llega Navidad y le echan el logo también. La pastora dice él. Y el pastor hace una fiesta y le echan al baño. Así me dice. Y es un miembro de ahí de la iglesia. Así practica también. Eso no más bello. No tengo problema. Hay de todo. Lo que
no estamos juzgando nosotros, es si a la luz de la Biblia, a la luz del contexto, en este caso, eso se aplica a nosotros. Según el apóstol Pablo, hablando de los judíos, las prácticas judías, ahí está la Gálatas, para decir, si nosotros volvemos a esas prácticas, nosotros nos caemos de la gracia y estamos volviendo al judaísmo. Nosotros somos de la gracia, no del judaísmo. El ser hijo de Abraham por la fe no significará seguir las prácticas judías. El seguir la ley, porque hay que seguir la ley por si acaso, los mandamientos de Dios, no significa seguir las tradiciones de las fiestas judías, que son otra cosa. Y la ley se diferencia también por tener la ley propiamente ceremonial, que es una cosa, que es una sombra de lo que había de venir, que lo que voy a hacer el libro de Hebreo, ceremonias, rituales y todo lo demás, que es justamente apuntando a Cristo. Eso es la ley. Cuando usted vaya a la ley, estudiar los mandamientos de la ley, vea si es ritual de la tradición judía, mandamientos de la ley ceremonial, ley ceremonial. Si es ley ceremonial, es aplicada en Cristo. En Cristo es aplicada, no en nosotros, en Cristo. Y si es ley moral, eso es aplicado a todo. Porque la ley moral de Dios no ha cambiado de allá a acá, no va a cambiar, para todos es lo mismo. Por ejemplo, leyes morales, ¿cuáles serían? Y el tiempo, bueno, de la ley misma, a nuestro tiempo, que se aplica. No robarás, no matarás. Y bueno, los 10 mandamientos, en todos sentidos se aplican a nosotros. Es ley espiritual y ley moral. Ley espiritual, adoración a Dios, ley moral, de práctica. Pero luego está la ley moral, tiene que ver con la pureza sexual, la pureza en el matrimonio, la pureza en todos los niveles, hasta la higiene todavía. Entonces ahí está la ley también de higiene, que estaría bien que la sigan algunos. Más tía de la lista sería bien. Pastor, disculpe, en esa ley ceremonial que se aplica en Cristo, digamos, ¿por qué tanto lo quieren, lo interpretan de diferente manera, digamos, los seguidores de Juan Wesley, ¿no? Y se van contra los calvinistas en ese sentido de que la hermenéutica de la salvación y la hermenéutica de la gracia, digamos, y ahí van uniendo entre digamos, lo que va simbolizando la ley ceremonial de Cristo y la pérdida de la salvación de la gracia. Eso no lo entiendo bien, digamos. Para eso tendríamos que estudiar a fondo griego y gramática y saber un poco más de la estructura, así como ustedes dicen, ¿no? Leyendo y imaginándose algo así o investigando. No, bueno, uno que siempre la gramática es importante. Ahorita no estamos tocando temas más gramaticales, estamos hablando de temas histórico-cultural. En lo histórico-cultural estamos viendo ese contexto. En la gramática ya vemos el análisis del texto, la observación del texto, que teniendo una buena gramática natural de nuestro idioma, que sería el español o la lengua castellana, con la traducción que tenemos, tendríamos que tener necesariamente una excusa en decir no sé griego. No está mal el griego, y es buenísimo el griego, y es una de las mejores formas de entender la Biblia. Pero si usamos propiamente o naturalmente, correctamente la lengua española, y no es porque esta fue lengua española nuestra Biblia, tendríamos para profundizar y para entender mejor el texto en todos los niveles, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque todo está traducido para nosotros. Entonces no tendríamos excusa en ese entendimiento. Ahora, hablando del asunto de la ley, y el asunto de la gracia, y el asunto de las tradiciones y el conflicto histórico judío-cristiano, ya es un asunto es un asunto que tiene que tratarse. Uno, por ejemplo, siempre recomendable va a ser Gálatas, y siempre recomendable va a ser Hebreo. Dos libros claves y puntuales para entender la gracia, entender la aplicación del Antiguo Testamento o la ley en los niveles que la Biblia propiamente dice que hay que aplicar, tanto en Cristo como para nosotros. Entonces son dos libros que son de lo más ricos que hay en ese nivel de contenido.
Y son los tres libros más importantes del Nuevo Testamento en doctrina, ¿no? Obviamente Romanos, Gálatas y Hebreo. Sin esos tres libros no entendiéramos nada de doctrina, ¿verdad? La doctrina fundamental está ahí, en esos tres libros. Y son claves. Bueno, cerramos ahí. Hacemos una pausa y mientras vamos cerrando, entonces le voy dando sus textos.